¿Tenías idea que si tenés ahorros en Estados Unidos, aún no siendo norteamericano, tu patrimonio está sujeto al impuesto a la herencia el día que no estés más? Bueno, este es uno de los riesgos que la gente trata de evitar cuando estructura sus patrimonios. En el episodio pasado hablamos del concepto de planificación patrimonial y dijimos que la planificación dependía de dos cosas: de los objetivos, que eran personales y dependían de cada familia, de cada persona, y los riesgos, que eran más generales y tenían mucho más que ver con el tipo de inversión que uno hace y el país donde uno vive, o el país donde uno invierte en este caso. El mayor riesgo que tienen los patrimonios es la inseguridad jurídica. Tiene que ver con la posibilidad de que las reglas de juego cambien todo el tiempo. Que uno tenga un ahorro en un banco y sea de alguna manera frisado, que uno tenga una segunda propiedad y se le ponga un impuesto que antes no había. Es la principal razón en los países de América Latina para que uno diga, en primer lugar, me gustaría tener activos fuera de mi país, y en segundo lugar, los estructuro jurídicamente de una manera eficiente. Entonces el primer riesgo es ese. El segundo riesgo es la voracidad fiscal de los países. Vamos a ver este tema con más profundidad y vamos a ver causas y hacia dónde va el mundo. Pero en definitiva, uno cuando tiene un patrimonio tiene que entender qué leyes aplican a ese patrimonio. En general, leyes del país de uno son medianamente conocidas, pero cuando uno sale al exterior, internacionaliza su patrimonio e invierte en otros países, de pronto no está tan seguro de que conoce esas normas. El tercer riesgo, obviamente, es la falta de privacidad. Hace 20, 25 años uno podía tener una sociedad en el exterior, una sociedad offshore, con acciones al portador, tener una cuenta en Suiza cifrada, recibir ese extracto de cuenta en el P.O. Box, en la casilla de correo del puerto de Montevideo, y todo eso era 100% legal. Hoy cualquiera de esas cosas que mencioné parecería que estoy describiendo el accionar de un narco. Les cuento una historia muy breve. En Inglaterra, en el siglo XVII, había un impuesto muy conocido, que era el impuesto a las ventanas. Si alguno de ustedes viajó a Londres, habrá visto que hay hoy en día edificios con ventanas tapiadas. Eso era una forma rudimentaria de planificación de los ciudadanos del Reino Unido, que tapiaban ventanas para que no se aplique el mínimo no imponible de 10 ventanas y por ende el impuesto. Pero igual no les quiero hablar del impuesto a las ventanas. Lo que quiero decir es lo siguiente. En un momento, cuando ese impuesto fue insuficiente, al rey se le ocurrió establecer un impuesto a la renta, es decir, un impuesto a las ganancias. Hoy es algo que nadie discute. A todos nos parece normal pagar parte de nuestro sueldo en impuestos. La realidad es que en ese momento el Reino Unido fue el primer país del mundo en establecer este impuesto. Y los habitantes del reino obviamente no les gustó nada y salieron a protestar. Y lo interesante de la historia es esto: no es que les pareció mal pagar un impuesto. Ellos pagaban impuestos, como dije antes, a las ventanas, pagaban impuestos a las barbas, pagaban impuestos al jabón, pagaban una serie de impuestos bastante ridículos, más aranceles, más un montón de cosas. Lo que le pareció mal al inglés del siglo XVII fue que el Estado supiera cuánto ganaban. Era un tema de privacidad, no era un tema de voracidad fiscal el que le preocupaba a los ingleses. Hoy en día nosotros no defendemos ni remotamente nuestra privacidad de esa manera. Yo tengo que saber qué normas aplican a mi patrimonio una vez que lo tengo fuera del país. En el caso de Estados Unidos, donde mucha gente resguarda su patrimonio, y por eso el ejemplo, hay un impuesto de herencia por arriba de $60.000. Es decir, no es un impuesto para millonarios, lo cual tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior. Cualquier persona con un patrimonio de por lo menos $60.000 va a estar afectado por este impuesto, con lo cual tiene que planificar. ¿Cómo se planifica? De vuelta, con una simple sociedad uno evita el pago de este impuesto y también evita el intercambio de información. Después de eso tenemos otro tipo de riesgos que tienen que ver con las actividades comerciales o profesionales de cada uno. Uno puede generar acciones por parte de terceros y demás, y de vuelta, todos estos riesgos son los que generan que uno tenga la necesidad de planificar el patrimonio, es decir, tratar de armar una estructura que nos permita a nosotros saber que pese a lo que pase o pase lo que pase, yo voy a tener ese patrimonio resguardado. Ahora, otro tema que es muy importante es que la planificación patrimonial no es algo que uno lo hace una sola vez y sirve para toda la vida. Desafortunadamente, si uno decide transitar este camino, si uno decide no tener sus activos a título personal, sino que decide armar una estructura para justamente cumplir esos objetivos, para reducir esos riesgos, uno después tiene que ir de alguna manera actualizando esta estructura a medida que haya cambios relevantes, en primer lugar, en los objetivos y en los riesgos. Es decir, yo percibo un riesgo que de pronto desaparece,
por ejemplo, yo vivía en un país que me parecía inseguro, jurídicamente hablando, y me fui a vivir a otro, hice una mudanza y me fui a otro, por ahí la estructura de Carnet cuando vivía en el país 1 no me sirve en el país 2, o no la necesito. Lo mismo pasa, obviamente, con los objetivos. Si yo tengo como objetivo resolver un tema sucesorio de determinada manera y ya ese tema no me preocupa más o lo resolví de otra, entonces también puedo cambiar la estructura. Entonces, esto yo siempre digo para que la gente lo entienda, esto es como comprar un auto. Yo compro un auto, pero después lo tengo que llevar al service. Y con la planificación patrimonial pasa algo parecido. Es muy importante hacerla, pero es más importante que eso mantenerla en buen estado actualizado. Porque de hecho, muchas veces es peor tener una planificación patrimonial mal hecha que no tener nada. Si yo, por ejemplo, hago una planificación patrimonial donde quien tiene el poder decisorio final es, ejemplo, mi mujer, y yo me separo y no cambio eso, por ahí tengo una persona que no es la que quiero que esté manejando mi patrimonio, manejándolo. Entonces, de vuelta, la planificación, una vez que empecé, tengo que regularmente ir poniendo al día y actualizándola. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Esto es Wealth Planning Talks y nos vemos la próxima.